Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos en los diferentes países, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Guatemala, España, Brasil, donde quiera que llegue esta señal. Seguimos hablando sobre la iglesia gloriosa. Por cierto, hablando bien. A nadie le gusta que hablen mal de su esposa. Y a Cristo tampoco le gusta que le hablen mal de su esposa. Amén, hermanos. Por eso no tengo derecho de golpearla. No tengo el derecho de insultarla. Ni tampoco soy dueño de la iglesia, sino el mismo Señor Jesucristo la compró con precio y el precio de la sangre de Él. Por lo tanto, la iglesia le pertenece al Señor. Es una sola iglesia que está, voy a usar esta palabra, que está repartida en todo el mundo, proclamando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Proclamando y cantando y adorando en sus corazones, porque Él es la realidad de nuestra vida. Somos el origen de Cristo y en Cristo. Por eso es importante entender que no somos cualquier cosa, no somos un club, no somos algo humanamente fabricado, sino divinamente planificado para dar gloria y honra al Señor en este tiempo y en todos los tiempos. Es importante entender que en Lamentaciones, y yo me lamento que exista tal cosa, pero así fue. Cuando la tsunamita sale a buscar al esposo, cuando se tardó en abrirle la puerta, se fue el esposo. Y dice que ella salió a buscarlo y preguntando si habían visto a su amado, al que ama su alma. Y no le daban ni siquiera qué dirección para que ella pudiera dirigirse hacia ese lugar. Si le habéis visto al que ama mi alma, decidle que me muero de amor por él. Qué lindo, ¿verdad? Y el asunto es que se encuentra con los guardias de la ciudad, los que guardaban a la ciudad, los que protegían a la ciudad, los que le daban garantía a la ciudad de que todo estaba bien. Se encontró la Sulamita con estos guardas y en vez de ayudarla a encontrar al que ama su alma, dice que la golpearon, la desnudaron, la violaron, la golpearon a tal manera que la dejaron casi muerta. ¿Por qué hablo de esto en este momento? Porque no tengo ninguna autoridad y ninguno tiene ninguna autoridad para insultar a la iglesia, para insultar y golpear a la que es la esposa del Cordero. Porque es una iglesia santa, es una iglesia apartada, es una iglesia que el Señor la escogió para sí mismo. Por eso no tenemos el derecho de golpearla, de insultarla, de violarla, ni de desnudarla. Pero lamentablemente eso pasa hoy en día en muchas congregaciones. El predicador se encarga de desnudar a la iglesia, de insultar a la iglesia, de llevarla a hacer menos y a quitarle su honra. Cuando nosotros fuimos llamados a expresar la plenitud del Hijo de Dios, a mostrar esa iglesia radiante, plena, completa, una iglesia que lo representa a Él aquí en la tierra. Como dije, la iglesia ya es gloriosa por naturaleza, pero le falta la expresión. Y eso no le quita que ya tiene lo que tiene. Eso no le hace verse menos, sino una iglesia que va en un proceso de alcanzar aquello para lo cual fue alcanzada.
El apóstol Pablo lo dijo claramente: ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Me extiendo a esa iglesia plena, a esa iglesia gloriosa, la cual era el plan secreto, el plan eterno del Padre, y que estaba oculto, pero que fue revelado a través de Jesucristo. La iglesia no es cualquier cosa. Pero no estoy hablando del edificio, aunque este edificio es para que nos congreguemos y para que adoremos como iglesia en este edificio. Dios nos permitió edificarlo para que nos pudiéramos reunir como templo, como iglesia, para adorar y bendecir su nombre, para ser edificados con su palabra. Por eso a mí me asusta la predicación de estos días y el oír cuán mal se expresa el que guarda los guardias de la ciudad de la iglesia de Cristo. Es como que yo estuviera escuchando a alguien hablar de mi esposa. Eso no me gustaría, eso me ofendería, eso me deshonra. Cuanto más cuando hablamos de una iglesia perfecta por naturaleza, pero que aún le falta la expresión. Y de eso nos debemos encargar. Por eso el apóstol Pablo, cuando iba a visitar a las iglesias, iba con el propósito de darles lo que les faltaba. Él no iba con insultos, él no iba con enojos, pero sí iba con el celo de Dios para ubicar a la iglesia y decirles lo que les hacía falta. Incluso descubrió a falsos hermanos, a falsos apóstoles, a falsas congregaciones, a falsos profetas. ¿Pero con qué? Con la misma verdad de la palabra. Por eso nosotros, al reunirnos hoy acá, tenemos que venir con el entendimiento que somos la esposa del Cordero. No somos una ramera, no somos una mujer cualquiera, somos alguien escogido por Dios. La misma Escritura lo declara, lo que somos. Somos instrumentos, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Significa entonces que de mi mente debe ser ya eliminada la mala o el mal pensamiento que tengo de la iglesia. Ese es pecador, ese no sirve, ese es cualquier cosa, ese no nos interesa. No, estamos despreciando al cuerpo de Cristo. Estamos hablando mal de nosotros mismos. Por eso tenemos que quitar ideas, conceptos erróneos. Como decía alguien, ¿verdad? Hoy sí nos machetearon porque les llamaron cabezas ¿de qué? De hormiga. Uy, qué dura la palabra. No, la está maltratando el hombre de Dios. Pero la Escritura me enseña a mí lo que soy, lo que somos, y por tanto debemos vernos en el nivel que Dios nos ve. Vernos a nosotros mismos como instrumentos de su gracia, pero vernos también nosotros con esa misericordia con que Dios nos dio. De tal manera amó Dios al mundo, amén, hermano, que envió a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para rescatar a todos aquellos que en Él creen. Amén, hermanos. Él envió lo mejor que tenía. Pero Él vino a mostrar dos cosas. Una, a mostrar y a demostrar que el Padre estaba con Él y que eran uno con Él. Y a demostrar una iglesia unida al Padre y unida al Hijo, que es la perfecta unidad. Por eso Pablo dijo que cuando nos veamos al espejo, no tenemos que ver al hombre antiguo, sino ver al hombre que está siendo transformado en la misma imagen del Señor Jesucristo.
Una transformación que nos está llevando etapas, que nos está llevando en procesos, pero que está siendo efectivo cada proceso. Un proceso de limpieza, un proceso de ubicación, un proceso de corrección, un proceso de conocer quiénes somos. Una iglesia que es el baluarte de Dios, una iglesia que es hermosa ante los ojos de Dios, una iglesia que fue alcanzada y rescatada de su vana manera de vivir. Una iglesia de esa calidad no puede ser inferior a Cristo. No, mismo Jesús dijo que íbamos a ser superior en lo que íbamos a vivir y en lo que íbamos a hacer. Por eso la iglesia no puede verse como el enemigo la presenta. Una iglesia decadente, sin vida, sin fe. Eso es lo que el enemigo ha metido en nuestras mentes para que nosotros no nos veamos tal y como el Señor nos ve. El enemigo ha ganado ventaja. Y ha ganado ventaja producto de nuestros pensamientos, y los pensamientos se convierten en acciones y en decisiones. Cuando no nos vemos como esa iglesia gloriosa, tomamos cualquier decisión, así como es el mundo, así como lo hacen ellos. Y nosotros empezamos a tener una mezcla de lo que es una iglesia gloriosa y de lo que es el mundo. Por eso Pablo le habló tanto a la iglesia de no conformarse a este siglo. Amén, hermanos. Sino que fuera renovada en su entendimiento para comprobar cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso hoy voy a tomar algunas verdades de la palabra del Señor para seguir hablándole a usted de la iglesia gloriosa. La semana pasada estuvimos hablando de esa iglesia gloriosa. Gloriosa, ¿por qué? Porque Él ya la glorificó. Gloriosa, ¿por qué? Porque tenemos la naturaleza de Él. Gloriosa, ¿por qué? Porque podemos vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Gloriosa, ¿por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Gloriosa, ¿por qué? Porque estamos en el cuerpo de Cristo. Gloriosa, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Gloriosa, ¿por qué? Porque nos ha sido revelado Cristo. Por eso es gloriosa la iglesia. En este tiempo donde todo mundo se tira cosas de desprestigio en el mundo, así viven en el mundo, desprestigiándose unos a otros. En la iglesia de Cristo no podemos nosotros ser igual al mundo. Desprestigiar la iglesia, hablar mal de la iglesia, es estar hablando mal de aquel que la compró con su sangre. Por eso se hace necesario cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de percibir lo que somos y ser lo que somos. Por eso el apóstol Pablo oraba allá en Éfeso, hablaba sobre la importancia de que fueran abiertos los ojos del entendimiento. Y esa parte es importante porque si algo Satanás hace es poner tinieblas. Las tinieblas son una potestad. Las tinieblas no nos dejan ver. Las tinieblas nos ponen obstáculos. Las tinieblas no nos revelan lo que somos. Si algo hizo el Señor desde el principio fue que sea la luz. Y fue la luz. Usted y yo somos gloriosos porque somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Así que usted lo pueden ver sus amigos igual, gordito, flaquito, alto, chaparro, peludo, pelón, como sea. La gente lo puede ver a usted igual, pero usted no es el mismo. Usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo y por lo tanto es nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando yo entiendo eso,
Y cuando yo vivo bajo esa verdad, el enemigo no tiene chance conmigo. El enemigo no tiene ninguna ventaja sobre mí, porque yo sé quién soy, no por mis méritos, sino por los de Cristo Jesús. Yo creo en un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Yo creo en ese Dios que tiene esas virtudes y atributos que lo hacen ser el único Dios verdadero. Y me encanta cuando veo a ese Dios teniendo el control de todo el mundo. Pareciera que no fuera así, pero Él tiene el control. Su palabra se tiene que cumplir. Y si ahorita estamos viendo río revuelto o tinieblas en el mundo, en la iglesia debe haber luz. Recuerde que Gosén era parte de Egipto, pero en Gosén había comida, en Gosén había luz. Allí no habían tinieblas, aunque en todo Egipto habían tinieblas. La iglesia fue llamada a caminar en la luz de Cristo. Y por lo tanto, la iglesia no puede quedarse en las tinieblas. La misma escritura dice que la luz resplandece en las tinieblas. Significa que las tinieblas no pueden vencer, no te pueden apagar cuando tú estás ubicado no debajo de la mesa ni debajo del almud, sino puesto sobre la mesa, alumbras a todos automáticamente. Por eso es importante entender que nosotros no somos de la noche, sino del día. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y usted me dice, ay hermano, pues usted porque no me conoce, usted no sabe todavía lo que sale de mi boca. Sí, el profeta Isaías vio al Señor y siendo de labios inmundos había visto al Señor. Ya era profeta, ya profetizaba, pero tenía labios inmundos. Pero no por eso lo desechó Dios. Viene Dios y completa su plan con el profeta. Y saca un carbón encendido y lo pone en su boca para purificar su boca. Mire, ni el profeta pudo alcanzar el carbón encendido. Fue Dios quien lo hizo. Amén, hermano. Por eso yo no puedo componer a nadie en la iglesia. Yo no puedo hacer la obra que es obra del Espíritu. Estaría usurpando un lugar que no me corresponde. Él es el que transforma, Él es el que conduce, Él es el que revela, Él es el que nos mueve a hacer la perfecta voluntad del Padre. Y entonces, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Amén, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Quiero que vayamos a uno de los versos que el Señor ha estado usando a nivel de Misión Cristiana del Calvario. Quiero que vea, por favor, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Quiero retomar lo que nuestro apóstol, el apóstol Abraham Castillo, nos ha estado enseñando a nivel de visión. Nos dio 3 meses el Señor para corregirnos, 3 meses para hacer las cosas como el Señor dice, 3 meses para revisar cómo estoy en el propósito, en el plan y en el diseño del Señor. 3 meses para corregirme, 3 meses para ver lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que he hecho mal, lo que he hecho bien y lo que no he hecho aún. 3 meses. Y esos 3 meses terminan el 15 de agosto. 15 de agosto. No es que yo vaya a presentar un resumen, apóstol, mire, yo era esto, era una llaga podrida. No. No es para dar un informe, es para alinearnos con Dios. Amén, hermano. Porque pasado de eso, de ese tiempo, el Señor reveló que iba a trabajar con aquellos que se habían alineado con Él. Si algo yo quiero es no ser descalificado. Si algo no quiero es que esta iglesia sea descalificada por su falta de ¿qué? De conocimiento y de entendimiento.
Por eso se hace necesario retomar esto, porque el tiempo nos apremia. El tiempo es corto. Y lo que hay que hacerlo ya. Lo que hay que corregirlo ya. Alinearnos con Dios para ser uno en propósito, uno en plan y uno en diseño. Gracias a Dios por los que nos están viendo, porque esta misma palabra es para toda Misión Cristiana del Calvario. Es una palabra que llega a todas las partes donde mencioné y donde sus pastores lo predican luego, lo enseñan luego y lo repiten con tal fidelidad que yo digo, pareciera como que yo estoy predicando allí. Porque saben que lo que predicamos no es lo nuestro en el sentido humano, sino es lo que Dios ha revelado a Misión Cristiana del Calvario, para que Misión Cristiana del Calvario alcance aquello para lo cual fue llamado: la medida, la estatura, la plenitud del varón perfecto. Esa expresión, porque ya lo tenemos por naturaleza. Amén. Dice la Escritura entonces, 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia. Lo mencionamos el domingo pasado. Esa palabra procurar no es, mire, voy a tratar de hacerlo usted. Mire, si me queda tiempo. No, es el procurar del mundo. Aquí la expresión es alcánzalo. Amén, hermano. ¿Cuál es la expresión aquí? Dígale a su hermano, alcánzalo. Por eso habla de diligencia. Procura con diligencia. Si a algo le tenemos que poner diligencia, prioridad, necesidad, es precisamente lo de Dios. Ahora viene y entonces dice, procura con diligencia presentarte. Aquí habla de algo importante. No dice procuren con diligencia presentarse. No, está hablando individualmente. Está hablando de una persona. Le está hablando a Timoteo. Y Timoteo como modelo tiene que procurar con diligencia, esforzarse, dedicarse, entregarse, consagrarse a lo que Dios quiere de él. Y entonces Pablo le dice con toda revelación, procura con diligencia presentarte a Dios. Mire que no es al pastor, no es al discipulador, que muchas veces tenemos hasta mal criterio del discipulador y que lo vemos que tiene muy pocas palabras o que explica muy pobre o que no tiene mucho. Pero él está procurando. Ese presentarse ante Dios no tiene que ver ni siquiera con los hermanos. Tiene que ser con algo superior. Procura con diligencia presentarte ante Dios, presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado. Qué importante es entender esa palabra. Aprobado. No solamente probado, sino aprobado. Y usted me dirá, hermano, si he tenido tantas pruebas y he sido probado en tantas cosas, pero ¿a quién le está dando usted la gloria y la honra? Aquí dice a Dios. Preséntate a Dios. No es ante el ojo del hombre, porque el hombre mira lo que está afuera, pero Dios ve lo que está en el corazón. Por eso es importante presentarnos ante Él. Y este presentarnos no tiene que ver cuando voy en oración, estoy presentándome ante Dios, o cuando estoy en ayuno, me estoy presentando ante Dios. No, la Escritura dice claramente que ya estamos presentes en Él. Nuestras acciones, palabras, decisiones ya están presentes ante Él. Y entonces viene y nos dice claramente, presentarte a Dios aprobado. Hablamos del aprobado y reprobado la semana pasada. La iglesia fue llamada a ser aprobada por Dios, pero Él la va a aprobar.
Y hay razones por las cuales Dios quiere probar a su iglesia. Más bien, voy a cambiar ese término, Dios no está probando a la iglesia para ver quién es quién. Dios ya la conoce. ¿Por qué nos permite pruebas? Para que nosotros comprobemos si somos o no somos iglesia. Quien debe saberlo somos nosotros, porque Él ya lo sabe, porque Él ya conoce todo. Él sabe quién es y quién no es. Él sabe quién está dando la talla y quién no. Yo no tengo por qué decir este sí, este no. Es Dios. Es Dios el que me habla a mí, es Dios el que me dice a mí y a ti que tus acciones o tus decisiones o lo que estás hablando no es de acuerdo al plan que Él diseñó. Entonces, no tengo yo el derecho de decir tú sí, tú no. No, pero el árbol se conoce por el fruto. Amén, hermano. Y entonces viene y dice, presentarte a Dios. ¿Cómo me presento ante Dios? ¿Cómo he estado presente yo ante Dios? Elías lo tenía muy claro cuando dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. No estaba en un culto, no estaba en un templo, no estaba ofreciendo holocausto, no estaba en ayuno, no estaba en oración. Era su normalidad estar presente ante Dios. Ahora viene el Señor y dice, procura con diligencia presentarte a Dios todos los días, todo el tiempo. Esto no es Alcohólicos Anónimos, 24 horas sobrio, no. Y mañana la gran borrachera, no. Aquí es una vida determinada por Cristo y su palabra, una vida plena en esa vivencia que el Señor ya preparó para nosotros. Procura, alcánzalo, lógralo. No te detengas, no te paralices, corre por lo tuyo. Alcanza lo que Dios dice para ti, para presentarte cada día, dice, aprobado. Y sigue diciendo, como obrero. Como obrero. Fíjese bien, aquí todos somos siervos del Señor. Amén por ese amén. Lo oí más fuerte allá del otro lado del mundo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa palabra. ¿Por qué algunos ya se avergüenzan del evangelio? Como dijo Pablo, ¿verdad? Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero ¿por qué me avergüenzo del evangelio? Porque no estoy viviendo de acuerdo al evangelio. Y entonces cuando la gente y no sos evangélico, pues, pero no soy de esos que, ¿cómo le llamábamos antes? De esos que legalistas. Sí, voy al templo, sí, oigo al pastor, sí, ayudo al pastor, pero no estoy comprometido con él. Ay, hermano, la escritura dice otra cosa. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Roma? Estaban ya avergonzados del evangelio. ¿Por qué? Porque estaban viviendo contrario al estándar de Dios. Estaban viviendo sin medida. Estaban viviendo a su manera, como les prediqué en un día. Entonces no estaban dando en el blanco. Entonces no estaban siendo efectivos. Terminaron de adorar lo creado antes que al Creador. Empezaron a darle gloria a las aves, a los reptiles y a lo que se arrastra, a los peces. ¿No está así la humanidad hoy en día? Pues el punto al que me refiero es que aquí había vergüenza. Vergüenza que te vean en la iglesia y vergüenza después que te vean chupando, fumando, cosas que se ven en el mundo o practicando o viviendo como este mundo, hablando igual, vistiendo igual, pensando igual, decidiendo igual que el mundo. Entonces sí provoca vergüenza que le digan a uno evangélico, le dicen en la calle.
Aleluya. Déjeme decirle, hermano, que si viviéramos como el Señor dice, aprobados por Él, no tendríamos de qué avergonzarnos. Tantas cosas que han provocado vergüenza en mi vida y en tu vida, pero vergüenza de que mejor que ni nos miren, mejor que ni vean este programa. ¿Por qué? Porque somos la vergüenza del Evangelio. Hablamos con mi esposa anoche mientras le compartía parte de lo que hoy estoy enseñando, y compartía ella conmigo y decía que los de Galacia se volvieron perfectos, se perfeccionaron en la carne. Qué tremendo, una iglesia nacida de nuevo con la revelación, y se volvieron perfectos para hacer el mal, perfectos para vivir mal, perfectos para el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Eso sí provoca vergüenza. ¿Cree usted que el apóstol Pablo le daba gozo decirle a la iglesia, desligados estáis de Cristo? No era vergüenza para él. Era penoso tener que decirle a la iglesia su condición. Se perfeccionaron en la carne. Y esa palabra nos tocó tan fuerte que me quedé pensando y vi la expresión de mi esposa diciendo, no puede ser que en vez de perfeccionarse en Cristo, se hicieron perfectos para lo malo. Se volvieron astutos, se volvieron qué inteligentes para hacer toda clase de mal. Qué penoso, ¿verdad, hermano? Pero entonces viene el Señor y habla de la vergüenza. Sí, da pena, da vergüenza que alguien venga y nos diga, mire, el hermano aquel ya no va con ustedes, y tener que decir ya no. Una de las cosas que me preocupó tanto en un tiempo fue allá el rancho, aquí nomasito. Cuando uno preguntaba por alguien, mire, ¿y qué tal? ¿Y usted es cristiano? No, yo fui, pero me peleé con el pastor. Porque exigía mucho usted. Y el común denominador siempre fue ese. Cada vez que hablaba con alguien de allá, yo fui. Pero ahora vengo a Guastatoya y pregunto, ¿y eres cristiano? Fui. Y uno dice, qué vergüenza. Ese amén me sonó de aquí hasta allá, de ir de vuelta al cielo, hermano. Sí. No crea usted que yo me gozo. Si el hermano anda en el mundo, anda chupando, anda fumando, anda haciendo todo lo malo que no quiso hacer antes, ahora lo está haciendo. La misma escritura dice que si aquello que yo derribo lo vuelvo a edificar, soy esclavo de eso. Ese sonido de silencio me encanta. ¿Sabe por qué? Porque entonces empezamos a ver aquello que nosotros lo vemos como normal. Sí, el hermano fue discipulador, sí, el hermano estuvo ahí, sí, pero ahora ya no. Sí, ¿qué le pasó? Saber usted, la cosa es que nos dio una carta y se fue, o nos dio una carta y se despidió, y con esta me despido, dijo un hermano, y se despidió de verdad, ya nunca más volvió. Y te digo yo, Señor, no soy perfecto, pero estoy apuntando a eso. Mis acciones. Ayer dice mi esposa que me levanté con ganas de pelear, solo que no encontré con quién. Y en sus palabras medité y dije, no, tengo que controlar mi carácter. Tengo que controlar mis palabras, mis acciones. Y usted dice, pues usted es el pastor, hermano, no puede ser que usted, también yo estoy siendo perfeccionado. Si yo soy iglesia. Amén, hermanos. Amén, hermanos.
Sí, entonces viene acá y dice, ¿de qué nos avergonzamos? El enemigo trata, mire, el enemigo te empuja a hacer el mal y luego te avergüenza. Ese es el trabajo de él. Te empuja a hacer lo malo y luego se ríe de ti. El problema está que mi estilo de vida no se está ajustando a lo que el Señor dice. No estoy procurando presentarme a Dios aprobado como alguien que no tiene vergüenza de decir soy hijo de Dios. Hace mucho tiempo, todavía hijo de papá y mamá, recuerdo que estábamos en casa y mi hermana, la primera de ellas, se enojó tanto conmigo que hasta me dijo de qué me iba a morir. Se puede imaginar usted las palabras que usó, ¿verdad? Pero ella ya iba a la iglesia. Ella ya se congregaba. Y yo empezaba. Y después de que me dijo todo lo que quiso con gritos y con todo, le dije, hágame un favor. Vaya y predíqueles del amor de Cristo a sus vecinos a ver qué dicen. Ahí la callé. Ahí se quedó quieta. Ahí meditó que su expresión no era la de un hijo de Dios. Crecimos en un ambiente de malas palabras, pero ay de nosotros si las decíamos. Crecimos en un ambiente de alguien que bebía licor, pero ay de nosotros si bebíamos licor. Los ejemplos estaban tan bien vistos que nosotros no queríamos repetirlos. De todo eso nos libró Dios. ¿Dónde estarías tú hoy si el Señor no te hubiera rescatado? ¿Dónde estaría yo? Tal vez ya ni estaría. Como ha pasado con muchos de mis amigos, llego a la colonia donde vivo y me cuentan, fíjate que murió, fíjate que murió, fíjate que murió. Puros cuates míos que decidieron vivir la vida loca, que decidieron vivir a su manera, que decidieron vivir como a ellos les dio la gana. Pero Dios tuvo misericordia de mí y de ti. Y hoy estamos aquí por gracia y misericordia diciéndole, Señor, si no me hubieras alcanzado, ¿qué sería de mí? Y no es una canción, oye hermano, es parte de la predicación. Pero qué importante entender entonces que no tengo que hacer nada, ni tengo que vivir contrario a lo que Dios dice, oiga bien, para no provocar vergüenza en mí, ni vergüenza en la iglesia. Yo recuerdo que hubo un tiempo muy fuerte acá, donde había un problema, otro y otro y otro, y salían problemas para tirar para arriba, parecían dulces reventando una piñata. Y yo decía, ¿cuándo se irá a acabar eso? Lo que no entendíamos es que todo lo estaba usando el Señor para limpiar, para descubrir, para llevarnos a ser esa iglesia gloriosa. Ahora, hay cosas de las cuales dice Dios que no tiene de qué avergonzarse. Si algo necesitamos es entender que tenemos un Dios misericordioso, que es lento para la ira y grande en misericordia, que es amplio en perdonar y que se duele del castigo. Sí va a haber castigo, sí va a haber perdón, pero va a haber corrección también. Si no nos dijera la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios molesto, de un Dios airado. Decía el profeta Mario Méndez, que ahora sí puedo decir, descansa en paz. Cuando Dios chicotea, pega duro.
Lo dije en buen chapín, pero se lo voy a decir como él dijo. Cuando Dios nalguea, pega duro. Y él sabía por qué lo estaba diciendo. Un hombre de Dios, un hombre que podía ver acciones aunque no estuviera presente. Un hombre que conocía y podía ver situaciones ocultas, cosas que en su forma de ser revelaba lo que estaba aconteciendo. Profeta de Dios. Ay, Ronnie me decía, cuando Dios nalguea, pega duro. A mí todavía me duelen algunas cosas. Qué tremendo. Entonces viene el Señor y a través de Pablo dice que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuándo me voy a avergonzar? Cuando veo lo siguiente que dice este versículo. Dice que usa bien la palabra de verdad. Mire lo que dice aquí, que usted es un pecador. Mire lo que dice aquí, que se va a ir al infierno. Mire lo que dice aquí, usted no tiene salvación. Mire lo que dice aquí, usted no tiene fe. Mire lo que dice aquí. No, que usa la palabra de Dios en él. No sé si me voy a entender, hermano. Yo quiero predicarle la palabra a ese grupo que está allí, que no sirve para nada, buenos para nada. No, ese es asunto mío. No, la escritura me está hablando a mí como a un espejo. Me está diciendo a mí que yo debo usar bien la palabra de verdad. Pero ¿dónde la aplico? No es para los hermanos, no es para el domingo, no es para entre semana, es para mí, para que yo me ajuste y viva y me alinee a lo que Dios dice en su palabra. Entonces no tendré de qué avergonzarme. Amén, hermano. Cuando yo vivo de acuerdo a la palabra del Señor, fíjese bien, cuando yo vivo de acuerdo a la palabra del Señor, no tengo de qué avergonzarme. Pero mire, hizo esto en el pasado. Pero mire, sí, pero hablemos de hoy. Ahora que estamos más maduros, ahora que hemos crecido más, ahora que hemos avanzado más en el conocimiento de Cristo, ahora tenemos que averiguar si estamos viviendo para vergüenza nuestra, vergüenza de nuestra familia, vergüenza de la iglesia o vergüenza del lugar donde vivimos. Amén, hermanos. Dice entonces que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que dice bien. Amén, hermano. Yo tengo que ir a las escrituras para ver qué dijo Dios de mí. El problema de la mentalidad anterior es ¿qué les predico a los hermanos? Voy a ver sus deficiencias, sus fortalezas. FODE, ¿verdad? Famosa palabra de los universitarios. Aquí no hay ninguna de esas cosas. Pero la aplicamos. Cuando la palabra es para que yo la viva, para que yo la use para mí, para que no tenga de qué avergonzarme. Amén, hermanos. Entonces, a partir de hoy, la palabra que usted lea no es para irle a predicar a los hermanos, irle a predicar a los inconversos, es para que la aplique usted a su estilo de vida y con su estilo de vida usted le está predicando al mundo. Amén, hermano. La iglesia gloriosa es una iglesia que se presenta a Dios con diligencia, esforzándose por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces viene acá y dice que no se avergüenza. No sé si alguna vez te han insultado con tus mismas palabras. No sé si ha habido alguien que osa o que osó, o que oso, ¿verdad? Decirte algo usando la palabra.
Dice que hasta que nos levantamos temprano para decirle al hermano, Dios te bendiga. Pero más es una maldición la que le estoy echando que una bendición. Hay gente que nos insulta, hay gente que se ríe de nosotros, hay gente que por detrás habla de nosotros. No estoy hablando de la iglesia, ¿oyó? La iglesia es santa, santa cachona, pero santa. No estoy hablando de los hermanos de la iglesia. Gracias a Dios, aquí no hablamos mal de nadie. Y ese suave me sonó bien aguado, hermano. De aquella gelatina que no cuajó. Aquí no hablamos mal de nadie. ¿Por qué vamos a hablar mal del hermano? No, si para eso ya tenemos gente afuera. Gente que no le parece cómo vivimos. Gente que no le parece que no nos echamos una cerveza. Gente que no le parece que, ay, es que en esa iglesia les prohíben hasta un cigarro. Uno no es malo, el paquete sí. Ay, Dios mío. Y sí, dicen los hermanos. No, hay gente que te tira duro. Y evangélico, no. Y porque estás alegando tus derechos. Porque estás viviendo rectamente. Porque no le echas tu basura al vecino. No, al contrario, barres también la del vecino. Yo esperaba oír un gran amén, hermano. Pero no. Hay gente que se encarga de ofenderte. Pero ellos no tienen claridad de lo que te están diciendo. Porque si supieran lo que Dios dice de ti, no tendrían opción ni palabras para ofenderte a ti. Amén, hermano. Así que si alguien viene, ¿te recuerdas, hermano Unice Carías? No sé si está hermano Unice Carías por aquí. No está, está arriba. Recuerdo que una vez veníamos al adiestramiento y al discipulado, y un indito de esos que salen de ahí de vez en cuando del infierno, se paró enfrente donde estábamos platicando con las hermanas y empezó a decirme un montón de barbaridades y me empezó a maltratar y me empezó a decir hasta de lo que me iba a morir, y yo solo me le quedaba viendo con qué saña el enemigo viene y te insulta. Entonces viene hermano Unice Carías y me dice, no le haga caso, andate de aquí, le dijo. Como que sí lo conocía ella, ¿verdad? Andate de aquí, andate. Así como sea, ¿verdad? Yo, no cabe duda que en nuestra presencia al enemigo le cae mal, pues. No cabe duda que hay agentes del enemigo que te envía de vez en vez para lastimarte, para hacerte ver cosas que no son. La tienda que está por mi casa, un borracho se me puso al brinco usted. Y sabía que yo era pastor, porque me dijo, pastor, y mira aquí, mira allá, mira acá, y me dijo de todo, mira. Yo iba con mi nena, con Ana Iris en ese tiempo, chiquita. Gracias, Señor, por no dejarme solo. Y se me puso enfrente, así viene nariz con nariz, para decirme un montón de cosas. Y me decía así, ¿y qué? Y usted sabe que en el mundo un qué ya era para sonarse los dos, ¿verdad? Me salí de esa tienda y dije yo, se ensaña el enemigo contra uno cuando uno tiene paz. Te solo le dije, ¿verdad? Cuando estés sobrio, sabes dónde vivo, le dije. No para ofrecerle maná, no para hablarle con claridad y decirle cuál es su actitud, ¿verdad? Pero así borracho, me lo descuento en un 2x3, pues. Ni cabal está, pues, ¿verdad? Pero tampoco es eso lo que uno fomenta. El asunto es
que no tengas de qué avergonzarte. Y entonces me dice el de la tienda, disculpe, está borracho. No tenga pena, le digo, déme solo lo que tengo que llevar. Y todavía me decía desde la puerta, ¿qué? Porque va a venir gente que te va a querer sacar de onda. Tus propios hijos te pueden estar sacando de onda, ¿eh? ¿Para qué ir tan lejos? Pero que no hayan motivos de qué, de vergüenza. Y pudo haber dicho, cobarde el pastor. No, porque ellos ven la valentía y la cobardía desde su punto de vista. ¿Qué hizo Jesús cuando lo querían apedrear y desbarrancar? ¿Qué hizo Jesús? Dice que les dijo, está bueno, pues, y pasó en medio de ellos. No dice que es a escondiditas, ¿verdad? No, en medio de ellos. ¿Qué? ¿Qué? Tan tranquilo el Señor, ¿verdad? Controlado por el Espíritu. Una iglesia que no se avergüenza es una iglesia que vive bajo los parámetros de Dios, que vive en esa dimensión y que hace lo que Dios dice. Ahora, si nos tratan de malhechores haciendo lo bueno, bienaventurados somos, dice la Escritura. Amén, hermano. Pero si haciendo lo malo nos dicen malhechores, pues está el pago, pues, ¿verdad? Entonces viene y dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. Cada vez que entro a un ayuno, y lo hago frecuente últimamente, cuando entro a un ayuno, siempre voy diciendo, Señor, aquí estoy. Necesito oírte, quiero saber qué dices de mí, quiero que te reveles a mí, quiero que me muestres en tu palabra. Oiga, mi hermano, paso horas leyendo la palabra, paso horas esperando que Dios con su espíritu me revele mi condición, mis actitudes, que me diga si estoy aprobado o no, si estoy haciendo lo correcto o no. Entro no para pedirle, Señor, dame un avivamiento, Señor, dame crecimiento. No, en vez de ver crecimiento veo decrecimiento. Pero no voy con ese propósito. Voy con Él porque necesito su aprobación. Amén, hermano. No solo quiero su respaldo, mucha gente quiere el respaldo, pero la aprobación es superior al respaldo. No sé si me di a entender, hermano. Respáldame, Señor, respáldame con tu palabra. No, quiero su aprobación. Predique o no predique, quiero su aprobación porque soy iglesia, porque estoy necesitado de Él, porque lo más importante para mí es Él, porque lo necesario para vivir es Él. Gloria a Dios. Entonces voy delante de Él, que me diga, que me muestre, que me revele. Porque si algo quiero es apuntar bien, si algo quiero es pegar en el blanco, si algo quiero es ser aprobado por Él. ¿Quién me empuja a esto? Ninguno, ningún hermano. Mire, y si hay un problema en la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Va a ayunar? No. Porque todo lo llevamos a ayuno, ¿verdad, Max? Estoy enfermo, ayuno. No estoy enfermo, ayuno. Tengo un problema, ayuno. Hermano, el ayuno es para otra cosa. El ayuno es para tener comunión con el Padre. El ayuno no es para que yo vaya, Señor, mira todas mis peticiones, son 5,500 peticiones, Padre. Y como no me alcanzan los 5 días de ayuno, mejor te presento la lista, Señor. Híjole, eso no es estar en su presencia.
No estoy diciendo que no hay que pedir. Hay un momento para pedir, pero hay un momento para dar gloria al Padre. Entonces viene que usa bien la palabra. Esta palabra es para que la use en mí. Es para que tú la uses en ti. Amén, hermano. Amén, hermano. Por eso, si algo nos va a hacer fuertes, es el usar bien la palabra de vida. Y apenas voy por el versículo de introducción, ¿verdad? Y es la verdad. Pero voy a cortar esto no porque lo demás no tenga valor, sino por la cena del Señor. Mire lo que me encontré ayer. De qué rato lo había leído, pero jamás lo había escudriñado al punto que lo hice ayer. Vaya conmigo, por favor, a Romanos. Casi siempre Romanos lo dejamos hasta el capítulo 12, ¿verdad? Y tiene 16 capítulos. Y uno llega hasta el 12, como que ahí se terminara todo, ¿verdad? Ya del 13, 14, 15, 16, ya no le hacemos caso. Ya de ahí para adelante como que no es para nosotros. Pero yo me encontré esto en Romanos capítulo 16. Quiero leerlo en la versión Reina Valera. ¿Cuál fue el versículo, hermanos? ¿Romanos cuánto? 16, muy bien. Romanos 16. Mire lo que dice en la Reina Valera, Romanos 16, 10. Cuando lo tengan, digan amén. Cuando lo tengan, digan todos amén. Solo los que lo tienen dicen amén, ¿eh? Los demás, nel. Dice, capítulo 16, verso 10. Saludad a Apeles. No le vaya a poner así a sus hijos, hermano, por favor, porque no se lo presento al Señor. Dice ahí, saludad a Apeles, aprobado, ¿qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo estaba este hombre, Apeles? Aprobado, dice, ¿por quién? Aprobado en Cristo. Y saludad a los de la casa de Aristóbulo. Ahí está ese cuate. Mire usted. Si apenas puedo decir Apeles, ¿verdad? Yo le hubiera puesto Juan, Bartolomé, Jesús, José, María, Pablo. Jesús, María y José. Y entonces dice que este Apeles era ¿quién? Verso 10. Aprobado. Diga conmigo, aprobado. No fue aprobado porque se fue al cielo. No fue aprobado porque recibió a Cristo. Fue aprobado ¿por qué? Eso es lo que necesitamos hoy descubrir. Fue aprobado ¿por qué? Entonces cuando voy a las Escrituras y busco más revelación, busco más entendimiento y comprensión, me voy a la Escritura, a la contemporánea. Dice en la contemporánea de esta manera: saluden a Apeles, un auténtico cristiano. ¡Qué tremendo! No habla de alguien aprobado, habla de alguien que auténtico. Qué tremenda esa palabra, ¿verdad? O sea, ya vimos su caminar, ya vimos su fruto, ya vimos su fe, ya vimos su fidelidad, ya comprobamos su caminar, ya lo vimos. Pero más que aprobado por nosotros, es aprobado por Cristo.
Y entonces viene con razón, dice, es un cristiano auténtico. ¿Cuántos hermanos auténticos tengo yo aquí? Ay, por Dios santo. Hermano, no está mintiendo cuando usted diga yo soy auténtico. Que me falta la expresión es otra cosa. Pero auténtico ya soy. Que es un auténtico cristiano. Pero me fui a otra versión, a la TLA, y encontré esta otra expresión. Dice, saluden a Apeles, que tantas veces ha demostrado ser fiel a Cristo. Uy, qué tremendo, ¿verdad? En la primera, auténtico, y en la otra, aprobado. Esa autenticidad la ha aprobado, ¿cómo dice ahí? Demostrando, ¿qué dice? Ser fiel a Cristo. O sea, la fe se demuestra. Yo tengo fe, pero mis obras están muertas. La fe se demuestra, y aquí lo dice claramente, dice, salúdeme a Apeles, que tantas veces ha demostrado ser fiel a Cristo. Y lo busqué en la última, en la NVI, dice, saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Auténtico, dice uno, demostró y ha dado pruebas. Repita conmigo, por favor. Auténtico, demostró y probó que él era un fiel cristiano. Wow, hermanos. Y entonces si lo leo solo en la Valera, sí, aprobado por Cristo. ¿Pero qué habrá hecho? Demostró. Era original. Amén, hermanos. Pero ¿a quién se lo demostró? ¿A quién cree usted que se lo demostró? Que los hermanos y Pablo está diciendo de él esto, pero él no se lo está demostrando a los hermanos, se lo está demostrando a él mismo. El problema es que queremos ver a los hermanos en esto, pero nosotros despuesito, hermano. No, la iglesia gloriosa es una iglesia auténtica, es una iglesia que demuestra, es una iglesia que da pruebas abundantes que somos hijos de Dios, que somos esa iglesia gloriosa. Venga lo que venga, pase lo que pase, somos esa iglesia gloriosa, auténtica, que demuestra su fidelidad y que da pruebas de su fe en Cristo Jesús. Esa es la iglesia gloriosa. Amén, hermanos. Puestos de pie, por favor. Y a todos los hermanos que hoy nos han visto, aquí dice que hay que ser auténticos. Pero también dice que debemos demostrar ser fieles a Cristo. Y el último, que demos pruebas de nuestra fe en Cristo Jesús. Una iglesia aprobada. Como dice la Escritura, pasaje que leímos al principio, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que como obrero no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Somos iglesia gloriosa por naturaleza, pero que nos falta la expresión, sí, y a eso apuntamos hoy, a ser esa expresión de esa naturaleza gloriosa. Bendiciones, hermanos.